A menudo, cuando queremos obtener información en Internet sobre un tema, como el que nos ocupa a nosotros, navegamos por diferentes páginas web, por blogs, etcétera. Casi siempre además consultamos las mismas fuentes que generalmente guardamos en marcadores o favoritos y abrimos cada una de esas páginas en una pestaña diferente. Para estar actualizados y conocer las últimas noticias que se han publicado en nuestros medios favoritos, en nuestros blogs, en nuestras páginas web, vamos saltando de página en página. Hoy vamos a presentar una herramienta NetWise, que precisamente es una herramienta web que nos ayuda a organizar todas esas páginas que visitamos habitualmente para facilitarnos su lectura, que además nos las va a mostrar actualizadas en una sola página, en un solo espacio, en una sola ventana. En esa sola ventana nos va a permitir ver las diferentes páginas, blogs, canales de vídeo, periódicos, etcétera, que vamos a poder además clasificar por distintas pestañas temáticas. Y en realidad este programa, esta aplicación, funciona a modo de un agregador de widgets, de RSS y de mini aplicaciones web con los servicios que a nosotros nos van a interesar seguir. Podríamos decir entonces, literalmente, que NetWise es un escritorio virtual completo y fácil de usar, o por otra parte es una página personalizada que podemos modificar además de forma completa. Podemos mover los bloques, añadir nuevos bloques, nuevos canales a canales a los que estamos indicados, cambiar los parámetros de cada módulo, etcétera, etcétera. Además, todas esas modificaciones que vamos a hacer son guardadas en tiempo real y podemos acceder a esa página personalizada cada vez que queramos a través de la web. O sea, es decir, que vamos a poder acceder a esa página nuestra personalizada desde cualquier dispositivo. Vamos a comenzar. Si presionamos este botón verde de empezar, vamos a pasar a ver los tipos de contrato con los que podemos acceder al servicio. Tenemos el básico libre, el de pago y luego otro de pago para equipos. Volvemos hacia atrás para poder entrar en el servicio dándonos de alta. Podemos ir aquí, conectar, y entonces nos permite o bien conectarnos directamente si ya tenemos una cuenta, o hacernos una cuenta nueva, aun si aún no somos miembros, registrarnos. Como se puede ver aquí, podríamos registrarnos directamente con nuestra cuenta de Facebook, pero vamos a hacerlo con correo electrónico. Nombre del usuario, dirección de correo electrónico, contraseña, de nuevo introducir la contraseña, estar de acuerdo con los términos del servicio y registrarse. Ahora, para confirmar la entrada en el servicio, nos mandan un correo electrónico al correo electrónico que hemos indicado como referencia. Vamos a ir aquí al Gmail y aquí encontramos. Para activar la cuenta, confirmamos el correo electrónico que se nos ha enviado e inmediatamente se nos abre ya la página de bienvenida al servicio de NetWise. Como se puede ver aquí, ya nos aparece un escritorio en el que tenemos una pestaña de general, internet, diversión y luego la posibilidad de hacer nuevas pestañas en las que añadir contenidos. Y vamos a empezar a explorar un poco la aplicación. Retiramos esto de aquí. Lo primero que podemos ver aquí es que nos da opción a administrar, crear nuevos escritorios, administrarlos,
en este que estamos ahora mismo, que no tenemos todavía colocado el nombre, lo vamos a colocar ahora. También nos permite trabajar con ajustes del escritorio en el que estamos ahora mismo. No tenemos todavía nombre. Por ejemplo, podemos ir al apartado de ajustes general, en el cual nos va a permitir hacer ajustes generales en las búsquedas, en los módulos y en el rendimiento de esos módulos. Aquí vemos en el interface mostrar el título de la página. Es aquí donde vamos a introducir el título. Si nosotros retirásemos, desaparecería. Mostrar el área de búsqueda. Nos aparece aquí. Vamos a retirarlo porque ya tenemos aquí una búsqueda. Permitir la navegación por teclado. Podríamos deshabilitarlo. Mostrar las acciones como icono o como texto. Buscar. Mostrar las búsquedas. Como vamos a ver aquí, tenemos la búsqueda de Google. Si la inhabilitamos, desaparecería. ¿Dónde la queremos colocar? Si encima del título, debajo del título. Y mostrar los resultados o bien en la misma pestaña o en una pestaña aparte. Los módulos, donde vamos a poder elegir si mostramos o no mostramos los iconos de los módulos. Podemos ver aquí cómo aparece o desaparece en función de que lo tengamos habilitado. También el incrementar la facilidad de lectura dando más espacio a cada uno de los elementos. Podemos darle o quitarle, permitir la paginación de los canales o incluso mostrar cuántos elementos dentro de cada canal nos quedan sin leer, bien a la izquierda o bien a la derecha del icono. Finalmente, aquí tenemos el rendimiento para poder reducir la carga para conexiones cuando tenemos conexión lenta o habilitar efectos visuales. Eso por lo que son ajustes generales. En cuanto a los ajustes de contenido local, nos indicarían exactamente en qué zona nos encontramos. Podemos elegirlo. Nosotros, lógicamente, en Europa. Y en cuanto a los idiomas, pues en nuestro caso tenemos cargado español de España, aunque se puede variar, como se puede ver aquí, en una amplia gama de idiomas. Eso en cuanto a los ajustes generales y de contenido local. En cuanto a los temas, tenemos una amplia galería en la cual nosotros podemos ir escogiendo temas prediseñados. Si escogemos, podemos ver aquí cómo va variando. Podemos escoger la galería con todos los temas o coger temas temáticos, oficial, de animales, por ejemplo. Temáticamente de arte, por ejemplo. El beso de Clean. De cine. Bueno, también podemos personalizarlo. Podemos escoger fotografías desde Flickr para buscarlo, e incluso podemos darle un color de fondo. Por ejemplo, yo podría tomar este verde como color de fondo, dar distinta altura a la cabecera de la página, e incluso darle también un color en la parte baja, que aquí hemos dejado el elemento anterior, pero podríamos darle otro tono de verde. O incluso podemos crear un tema propio. Podemos crearlo y editarlo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dejarlo así mismo. Nos vamos a General y vamos a empezar a trabajar con los contenidos de cada una de las pestañas. Aquí tenemos 3 pestañas. Podemos abrir una nueva. Y en esta nueva, que le vamos a llamar, por ejemplo, redes sociales, vamos a ir añadiendo una serie de elementos. Para eso vamos aquí al botoncito de añadir contenido y, como se ve aquí, podemos o buscar directamente widgets o navegar por las categorías de los que se nos presentan o ir a los esenciales. Vamos a ir a los esenciales. En los esenciales nos indican aquí Twitter, Facebook, o otra serie de Flickr. Vamos a escoger aquí Twitter. Entonces nos aparece, está cargando el módulo. Si le damos a añadir a la página, automáticamente nos aparece aquí debajo, dentro de la pestaña que nosotros hemos llamado redes sociales. Podemos conectarlo
Nos va a pedir, lógicamente, a ver si autorizamos a la aplicación, le decimos que sí, y está autentificado. Con lo cual ahora aquí se nos cargarán para que podamos ver perfectamente la actividad que tenemos en Twitter. Se nos irán cargando, como podemos verlo, perfectamente todos lo que son los tweets que van llegando a nuestra línea de tiempo. Podemos interactuar aquí también. Podemos minimizarlo o ampliarlo, y luego aquí también podemos darle una serie de colores, o moverlo. También lo podemos mover directamente en este con movimiento directo, refrescar lo que va llegando, da la posibilidad también de compartirlo por Twitter o por Facebook. En este caso nos enfrentaríamos a lo que es la configuración, el número de ítems que se muestra. Por ejemplo, me puede interesar que sean 10. La posición del paginador, si en qué posición quiero colocarlo, si quiero el nombre completo, al utilizar el nombre completo en lugar del nombre de pantalla, si como una serie de elementos que podemos variar, y finalmente en este último botón sería cerrar. Lo vamos a hacer, simplemente vamos a refrescar y a minimizarlo. Decíamos que también tenemos el Facebook. Podríamos darle a Facebook, nos vuelve a aparecer, le decimos que lo añada a la página, nos lo coloca, como veis, inmediatamente encima, y le decimos conecta de nuevo. Y aquí aparece ahora con los elementos, si es que tenemos alguno en nuestra línea de tiempo. Volvemos a minimizarlo. Nosotros ahora podemos ir incluyendo, pues por ejemplo, un Flickr, siempre y cuando tengamos hecha nuestra cuenta de Flickr. No es el caso. Vamos a dejar el widget, pero en principio aún no lo hemos generado. Aquí tenemos otro widget que podemos añadir. Lo vamos a dejar también para cuando tengamos hecha la cuenta, que todavía está sin hacer. Pero podemos navegar por categorías. Imaginemos que ahora queremos hacer aquí una nueva pestaña, en este caso sobre noticias. Noticias e información. Y en este noticias e información nos interesa, por ejemplo, incluir el país, el mundo, el ABC, por ejemplo la cadena SER. Tenemos aquí diversas opciones, porque sigue el periódico de Cataluña, el 5 Días, que es un periódico económico, pero también podríamos buscar directamente. Busquemos, por ejemplo, el del Diario Público. Noticias de servicio público de empresa, noticias del servicio público. Aquí tenemos público. Presionamos y lo incluimos. Podríamos ahora visitar esta pestaña y ordenar. Imaginemos que vamos a poner los periódicos a un lado, las radios y las televisiones en otro, y los periódicos económicos en el centro, por ejemplo. Incluso les podríamos dar un color específico. Salmón para los económicos. Por ejemplo, los diarios le podríamos dar un color. Vamos a ver. Vamos a buscarle un color, por ejemplo, naranja. Y las televisiones y radios que colocaremos aquí en este otro costado, pues le vamos a dar otro color. En este caso, pues color morado. Entonces, aquí volveríamos a hacer lo mismo. Al ser un periódico diario,
ordenaríamos también a nuestro antojo y gusto. Por ejemplo, colocar el mundo por encima, irnos a buscar aquí, tenemos el país, le daríamos también el color naranja y lo subiríamos. Evidentemente podríamos cerrarlos. Podríamos cerrarlos para que ocupen menos espacio. Hay que decir que eso lo podemos hacer tanto en cada uno de los elementos como directamente aquí. Con lo cual se nos cierran todos de golpe y lo podemos abrir y cerrar automáticamente todos ellos. Resulta cómodo. Y finalmente, incluso vamos a abrir una nueva pestaña. En esta le vamos a llamar Educación. En esta nueva pestaña de Educación vamos a añadir no solo ya aquellos elementos que nos vienen definidos, sino añadir canales. Podemos añadir canales sindicados. Entonces, por ejemplo, vayamos por ejemplo a esta página, Educatube, en el que si nosotros pedimos el feed, lo copiamos, nos vamos a nuestra pestaña, introducimos este feed y le decimos añadir canal. Nos aparece automáticamente aquí abajo el feed que nosotros al picar nos va a permitir añadirlo y nos va a aparecer en nuestra pestaña especializada en educación. Cojamos algún elemento más. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el feed de nuestro propio grupo de, mejor dicho, lista de pre-Paramávez que hemos ido elaborando. Nos vamos y entonces lo volcamos aquí. Le decimos añadir canal y nos vuelve a aparecer aquí. Picamos, lo añadimos a la página. Vamos a separarlos para saber que esto es un marcador e incluso le vamos a dar un color específico. Vamos a ponerle gris, que sobresalta y sobresale, y aquí este otro le vamos a dar un color, por ejemplo, salmón. Estos serían recursos, estos serían los marcadores que nos hemos incluido nosotros. Podríamos incluir grupos también. Entonces aquí buscaríamos el símbolo de sindicación, recogeríamos el feed, nos vamos de nuevo, lo introducimos, y le decimos que añade el canal. De nuevo aparece aquí, no tenemos nada más que picar sobre él y añadirlo a la página. En este caso siempre se nos va a colocar a la izquierda arriba. Nosotros después podemos desplazarlo, podemos darle el tono que creamos conveniente. Como vemos aquí, nos van apareciendo todos los elementos. Es interesante que dentro de noticias, información, etcétera, podemos incluir periódicos, revistas, todo lo que creamos convenientes. En redes sociales igual, educación, como se puede ver, hemos incluido, podemos incluir incluso, aquí tenemos otro RSS de sociedad y tecnología. Iríamos aquí y generaríamos un nuevo canal, lo añadimos en la página y le volvemos a dar el color asignado. Luego veremos cómo incluir otro elemento más, otro tipo de elemento muchísimo más complejo, pero ahora vamos a intentar ver otra cosa de interés. Aquí arriba tenemos la posibilidad de variar la forma de visualización. Si nosotros vamos al lector, lo que va a aparecer es todos los elementos que tengamos señalados, bien sea en general, bien sea en cada una de las pestañas. Estamos en educación, nos va a aparecer en una lectura muchísimo más rápida. Entonces, en el momento que nosotros seleccionemos alguno de ellos, se nos va a abrir
levemente lo que es el titular con las indicaciones de cuál es la fuente que estamos utilizando, la fecha y la hora en la que ha sido publicado, y aquí vamos a tener una serie de elementos. Sin abrirlo, también vemos aquí cómo nos aparecen una serie de iconos para compartir, para leer posteriormente o para ir directamente a la página web en la que está ubicado el elemento que vamos a leer. También aquí abajo nos va a indicar el elemento que estamos leyendo y nos va a dar la posibilidad o bien de compartirlo o de hacer una vista de la página web sin necesidad de ir a ella. Cerramos. O bien señalarlo como elemento que queremos leer a posteriori, o bien aquí también tenemos la posibilidad de apuntar que es o marcar como elemento no leído para que no desaparezca y luego directamente ir al enlace de la página web. Podemos señalarlo también en esta casilla y es de sumo interés porque nos ocupa bien poco. Nosotros podemos incluso ir viajando a través de ellos. Aquí tenemos también la posibilidad de irlos visitando uno a uno. Entonces podemos, por ejemplo, habíamos abierto noticias, irnos al de noticias y ver cómo tenemos aquí la portada del mundo, país. Entonces, si señalamos uno de ellos, se nos va a abrir el titular con las indicaciones, domingo 15 de abril, 19:59, etcétera, y un pequeño lead. Nosotros podemos ir saltando a través de ellos. Podemos ir saltando e incluso podríamos irlos marcando. En este de Guindos explicaré las reformas. Podríamos decirle lo queremos leer después. Entonces nosotros si saltamos al siguiente, podemos ver aquí como en el anterior nos aparece el indicativo. También podríamos incluso en un momento dado pues, compartir. En ese compartir nos permitiría o bien compartir a través de Facebook o a través de Twitter o a través de las diversas redes que tengamos unidas a los escritorios. Aquí, por ejemplo, tenemos público. Si vamos a educación, podríamos retomar, por ejemplo, alguno de los elementos. Aquí, lo mismo que estábamos viendo en noticias. En las redes sociales, pues absolutamente, lógicamente, lo tenemos vacío. No podríamos incluir absolutamente nada. Y todas las fuentes, si cargamos todas las fuentes, podríamos hacer una lectura muy parecida a lo que es un agregador de noticias. Aquí tenemos todas las fuentes con 9.814 ítems que podríamos ir visitando. Por otra parte, en la parte alta, si nos fijamos, tenemos aquí diversas opciones para marcar los elementos. Podemos marcarlos todos. Además de uno, no marcar ninguno. Si hemos marcado todos, podríamos desmarcarlos todos ellos. Podemos marcarlos uno a uno. Aquí en este de aquí podemos marcarlos como todo como leído para que se retire. Y luego aquí a la derecha tenemos una cosa interesante y es la posibilidad de ver todo esto como lista, que es como lo estamos viendo ahora, pero variarlo y verlo como lista expandida, en la que vamos a tener más información y vamos a poder ir saltando de una a otra información de una forma más cómoda y con el texto muchísimo más amplio, o incluso como mosaico, en el cual nos va a aparecer los elementos que vamos a ir por ellos con una fotografía, imagen, icono y con un pequeño resumen que al pasar por encima de él se va a abrir para que lo podamos leer más detenidamente. Y luego finalmente tenemos la posibilidad de mostrar solo aquellos ítems que aún no hemos leído. Aquí refrescaríamos y aquí nos da la posibilidad de minimizar. Nos da la posibilidad de minimizarlo para, sobre todo lo podemos ver aquí muy bien en cuanto a la lista, minimizarla nos da la posibilidad de verlo más ampliamente o
menor. Aquí habíamos dicho que no habíamos colocado, podemos llamar a nuestro escritorio, por ejemplo, escritorio personal. Podemos poner el nombre que creamos conveniente e incluso, lógicamente, podemos variar los colores de aquí. Si vamos a personalizar, tenemos la posibilidad de, en las opciones avanzadas, variar, como vemos aquí, los fondos. Y entonces podemos elegir aquí cualquier otro tipo de, por ejemplo, color rojo, y el escritorio personal ya aparece de distinta manera. Bien, vamos a pasar de nuevo a dejar el lector y tenemos aquí las distintas pestañas. Podemos ver un poquitín también en el tema de las nuevas pestañas. Vamos a tomar esta nueva pestaña y vamos a llamarla prueba para introducir algún elemento. Vamos a meter por categorías, pues, por ejemplo, de negocios, cualquier elemento, simplemente para controlar. Vamos a meter estos dos. Y entonces es interesante que aquí nos demos cuenta que en cada una de las pestañas, al pasar, ponerlas activas, cada una de ellas, podemos darle aquí en este botón y nos permite editarla. Aquí podríamos cambiar el nombre, en vez de prueba podríamos llamarle prueba de edición, por ejemplo. Podríamos elegir un icono para asociarlo a ese elemento, que nos iba a aparecer después aquí, perfectamente. Podríamos compartir esta pestaña, compartirla bien por Twitter, bien por Facebook, enviarla por correo, grabar el link. Podríamos variar el diseño. En este momento podemos hacerlo a una sola columna, una debajo de otra. Podríamos generar dos columnas. Vamos a trasladarlo aquí, este otro. Podríamos tener dos columnas. Podríamos elegir cualquiera de estos tres posibles diseños. O, en este caso, una variación total de diseños. Dependiendo de nuestras necesidades, de las fuentes con las que estamos trabajando, y finalmente incluso podríamos eliminar la pestaña. Nos daría la opción de arrepentirnos antes de una eliminación inmediata. Podríamos cancelar, y entonces al eliminar esto tendríamos aquí una nueva pestaña en la que hemos introducido un icono para reconocerla, etcétera. Aquí se ve el icono, nombre, el número de elementos que lleva puesto y la pestaña de edición. Se puede profundizar aún más en la aplicación, pero me gustaría terminar ya viendo un elemento de interés. Estamos viendo cómo aquí hemos trabajado con un montón de pestañas, pero es interesante tomar en consideración la posibilidad de trabajar también con otros programas en los que ya hemos ordenado, organizado algunos de nuestras fuentes de información. Entonces, en este sentido, es interesante acercarnos a nuestro Google Reader y en el elemento de configuración fijarnos en la posibilidad de importar-exportar los datos de los feeds que estamos siguiendo. En este caso, podemos descargar en este formato OPML, descargarlo. Nos va a aparecer esta descarga en nuestro ordenador. Vamos a mostrarlo en el Finder. Aquí lo tenemos. Este es el elemento que hemos sacado. Entonces ahora vamos a pasar directamente a nuestro escritorio y aquí tenemos
indicado dentro del añadir fuente cómo podemos llevarnos adelante para incluirlo dentro de nuestro escritorio archivos OPLM. Vamos a importarlo. Seleccionamos, aquí lo tenemos en descargas y lo seleccionamos y le damos. Ahora tardará un momentito e inmediatamente decimos importar, está cargándolo. 48 fuentes se han importado exitosamente. Hecho. E inmediatamente nos aparecen todas las pestañas que teníamos como carpetas en nuestro Google Reader. Por ejemplo, tecnología con las fuentes de tecnología. Aquí podemos ver aquí, educación 2.0 con todas las fuentes. Todas las fuentes que teníamos en nuestro Google Reader. Podemos comprobarlo, de hecho, como volvemos a nuestro Google Reader y como en educación teníamos una serie de elementos dentro de la carpeta, pero en fotografía, por ejemplo, teníamos dos. Podemos observar cómo en la pestaña de fotografía nos aparecen dos fuentes que podemos minimizar o maximizar. De esta manera podemos introducir, si tenemos muy bien ordenados nuestro Google Reader con las carpetas, aparte del general, internet, redes sociales, etcétera, que podamos incluir, podríamos adosar todos los elementos que estamos leyendo para poderlo hacer de una manera muchísimo más cómoda al introducir carpetas por pestañas dentro de esta aplicación desde el Google Reader. Yo creo que de cualquiera de las maneras se puede seguir investigando un poquitín más sobre el programa, pero en sí mismo, ahora con lo que hemos visto, creo que resulta interesante, sobre todo tomando en consideración la posibilidad de que compartamos bien el diseño de nuestro escritorio o incluso que compartamos alguna de las pestañas para que la gente nos pueda seguir. Espero que haya sido de utilidad y que dé pie a poder investigar un poquitín más esta aplicación, que creo que es de sumo interés a la hora de compactar la cantidad de fuentes que podemos estar siguiendo habitualmente.